Muy bien, seguimos en La Mira y estábamos con el politólogo Diego Luján. Diego, ¿qué tal? ¿todo bien? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. vamos a hablar un poco de Lacalle y el presidente Lacalle Pou y la estrategia que siguió para armar el gabinete. Los presidentes tienen distintas estrategias. Bueno, es así. En los últimos años lo vimos con el frente de que a veces fueran los líderes de los sectores, ¿no? Exacto. Hay como distintas estrategias que uno podría estilizar mirando un poco el pasado y viendo un poco lo que ha pasado ya en realidad en la conformación de este primer gabinete de Luis Lacalle Pou. Sobre todo porque en los últimos días ha sido interesante observar al gobierno retomando o tratando de retomar la iniciativa política, enviando algunas venias al Parlamento para tratar de terminar de conformar los directorios de los entes, de las empresas públicas, y además está por allí también esta idea de empezar a poner en consideración, al menos de los legisladores, la ley de urgente consideración. Entonces, en vistas de esta intención del gobierno, las señales que envía de cómo retomar de algún modo la iniciativa política, me parece que es interesante ver cuál es la estrategia que Lacalle Pou ha seguido para integrar su gabinete, el primer gabinete. Vamos a recordar que los gabinetes habitualmente van cambiando a lo largo de la gestión de gobierno, pero la conformación del primer conjunto de ministros es muy relevante, y en una mirada más amplia cómo ha hecho para conformar todo el gobierno, ¿sí? Cómo ha hecho para distribuir los cargos no solamente en el gabinete sino en el resto de la administración pública. Y uno ahí ve que a lo largo de la historia de los últimos años, al menos desde la restauración democrática hasta acá, ha habido distintas estrategias de conformación del gabinete. Vamos a recordar, el Frente Amplio ya negoció 34 cargos en la administración con el gobierno, y el resto de los cargos se van a distribuir de manera proporcional, presumiblemente, entre los socios de la coalición. Entonces, la primera pregunta que me surge es, bueno, bien, en vistas de esto, ¿cuán proporcional es el gabinete en un primer lugar y el reparto de los cargos en el actual gobierno? Y lo que podemos ver es que a través de un indicador que la ciencia política utiliza mucho para comparar a través del tiempo y a través de los distintos países la proporcionalidad del gabinete, hay un indicador que se llama índice de congruencia partidaria del gabinete. Que esto suena un poco complejo, pero en realidad es bastante simple. Lo que hace este índice, que ha sido desarrollado para comparar, como decía, en distintos países y a través del tiempo, y aquí en Uruguay ha sido desarrollado particularmente por mi colega Daniel Chaschetti en sus estudios sobre el Parlamento, este indicador nos permite ver cuál es la congruencia o la proporcionalidad entre los cargos que los partidos de una coalición tienen en el legislativo y la representación que tienen en el gabinete, ¿sí? Y ver cuán congruentes son esas distribuciones. Lo que yo hice en una gráfica, que si la podemos mostrar en este momento, se va a ver con claridad, es utilizar datos que han publicado mis colegas, como decía Daniel Chaschetti, junto con Daniel Buquet y Antonio Cardarello en el año 2013, sobre el índice de congruencia parlamentaria del gabinete, y yo lo que hice fue actualizarlo para los últimos 2 periodos, dado que esta publicación es del año 2013, ¿sí? Entonces, allí lo que podemos ver es que este indicador, que varía entre 0 y 1, cuando 1 es una proporcionalidad absoluta y 0 es ninguna proporcionalidad, lo que podemos ver es que a lo largo de los periodos de gobierno, la proporcionalidad del gabinete en relación al peso legislativo de los partidos de la coalición o de los sectores de un mismo partido fue bastante alto, ¿sí? En el torno del 90%. Quiere decir que en general los presidentes que han armado un gobierno de coalición han tendido a respetar, ¿sí? A priorizar equilibrios dentro de la coalición de gobierno, dándole a cada partido socio una proporción similar de carteras ministeriales, ¿sí? Esto en el corto plazo, como vemos en los últimos periodos del Frente Amplio, ha caído, ¿sí? Ahí se puede ver. El de Vázquez último cayó. El de Vázquez último fue el más desproporcional. El más desproporcionado. Y ahí me parece que es importante recordar que Tabaré Vázquez en su segundo mandato priorizó que algunas carteras fueran para ministros independientes, ¿sí? Que no respondían al criterio sectorial, eso es verdad, que sí habían respondido en su primer periodo, y por lo tanto ahí vemos que cae fuertemente el índice de congruencia fraccional, en este caso sectorial, del gabinete.
Y ahora, en el actual gobierno, vemos que hay un repunte y otra vez el índice de congruencia partidaria es muy alto. A mí me dio 0,93, es decir, un índice muy alto que lo pone en línea con lo que habían sido las experiencias de coaliciones anteriores, en donde tanto el padre del actual presidente como Sanguinetti en su segundo mandato y Jorge Valle tuvieron que conformar coaliciones de gobierno y buscaron mantener una proporcionalidad lo más estricta posible en relación con los pesos legislativos de cada partido. A mí me parece que ahí hay entonces una estrategia de conformación del gabinete mirando todo el tiempo el peso electoral y por lo tanto el peso legislativo que cada partido socio de la coalición tiene, tratando de mantener la cohesión interna de la coalición y tratando de algún modo de facilitar el pasaje legislativo de los proyectos del gobierno. Hay alguna desproporcionalidad, por eso el índice no llega a 1, porque vamos a recordar que el Partido de la Gente, que tiene algún peso legislativo, no tiene representantes en el gabinete, ¿sí? Y el Partido Independiente, con un peso similar, sí lo tiene. Entonces allí hay un espacio para la desproporcionalidad. Sí, es particularmente complicado cuando hay tan poca diferencia de votos, que 1 o 2 votos te puedes hacer perder la mayoría, ¿no? Exacto. En tanto vos tenés representación en el gabinete, los proyectos de ley son firmados por los ministros, parece lógico que tus representantes en el Parlamento lo voten. Lo apoyen. Vamos a ver qué pasa en la ley de urgente consideración. Ya hablaremos eventualmente en próximos programas de ese asunto, pero allí puede haber también algún espacio intracoalición para negociar, porque aparentemente algunas de las preferencias del presidente han sido mantenidas en el proyecto y eso podría tener algún ruido a la interna de la coalición. Pero en todo caso es un valor alto de proporcionalidad. También tiene que ver con que son 13 ministerios y entonces la proporcionalidad difícilmente puede ser perfecta, ¿no? Porque hay 13 ministerios para repartir entre 5 partidos, siempre hay restos, ¿no? Entonces, en una segunda mirada, ¿qué pasa si nosotros ampliamos la mira y vemos qué pasa con no solamente los cargos en el gabinete, sino con el resto de los cargos que se reparten en la administración pública entre los miembros de la coalición? Allí ha trascendido, el diario El Observador en particular en los últimos días ha publicado que circula un borrador con una distribución de cargos dentro de la coalición. Y yo hice el ejercicio de ver si validamos esos datos y efectivamente son los que terminan teniendo lugar. ¿Qué pasaría con esta proporcionalidad? Y lo que vemos Vamos a la gráfica. Hay un siguiente gráfico. Lo que vemos allí es básicamente a la izquierda de la pantalla el porcentaje de ministerios, y en este caso ya sería de la administración pública, no sería propiamente solo de ministerios, que tiene cada partido de la coalición, y a la derecha cuál es el peso que cada uno de esos partidos tiene en el legislativo. Bastante idéntico. Es prácticamente idéntico. Es decir, cuando uno hace el ejercicio de ampliar el universo sobre el cual calcula el indicador, pasa del gabinete a toda la administración pública, el índice de proporcionalidad aumenta a 0,99. Es decir, prácticamente estamos en una situación en la cual, si validamos los datos publicados por el Observador, la proporcionalidad es perfecta. O sea, se tuvo el cuidado también hasta en eso, ¿no? Absolutamente. A mí me parece que es un dato muy interesante porque devela una estrategia de, otra vez, tratar de no priorizar el partido más grande, que a veces está sobre representado en alguna coalición, sino de tratar de mantener los equilibrios tanto como sea posible. Y a mí me parece que ese es un asunto importante, sobre todo teniendo en cuenta, allí vemos, aparece muy chiquito porque tienen poco peso, pero sobre el medio de la gráfica aparece el Partido Independiente y el Partido de la Gente, con 2 integrantes, con 2 cargos cada uno, y entonces allí la proporcionalidad vuelve otra vez a subir. Es interesante esto, porque lo de los ministerios es más fácil de observar, son 13 ministerios, pero con todos los cargos del Estado es interesante ver que la coalición, que el gobierno, digamos, que el presidente tuvo el cuidado de ser equitativo también en los demás cargos, ¿no? al extremo esa proporcionalidad. Y yo hice el mismo ejercicio, no lo voy a mostrar para no demorar mucho tiempo, para el gabinete para la distribución de cargos en el segundo periodo de Tabaré Vázquez, y allí la proporcionalidad ni se incrementa ni se disminuye. Quiere decir que Tabaré Vázquez en su momento, cuando repartió los cargos en el Estado, siguió manteniendo la desproporcionalidad. La desproporcionalidad. Es decir, tiene un signo contrario a la estrategia de la calle Pou. Mirá vos. Diego, interesante. Después, como dijiste, me parece que está bueno más adelante hablar un poco de la ley de urgente consideración. Sin duda, creo que ese va a ser probablemente el gran tema político una vez que el asunto de la emergencia sanitaria empiece a quedar un poco por el camino. Esperemos que pronto. Lo vamos a tratar en los próximos programas con algunos de los protagonistas también para ver
cuánta cosa cambió, porque ahora volvió el proyecto, ¿no? Con Exacto. algunos cambios, vamos a ver quién salió beneficiado y quién no. Eso mismo. Gracias, Diego. Por favor, a las Gracias a órdenes. ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.